Después de meses de trabajo, el Toyota Celica T23 está casi listo. Pero no todo ha salido como esperaba. Hoy te cuento toda la verdad sobre este proyecto, cuánto dinero he gastado realmente en este coche con más de 200.000 kilómetros y lo más importante, ¿ha valido la pena? Algo que mucha gente me ha preguntado durante el proyecto del Celica y que voy a contestar hoy céntimo a céntimo es ¿cuánto he gastado en este proyecto? ¿Realmente merece la pena hacer este tipo de proyectos en España? ¿Qué ha pasado con este coche durante todo este tiempo? Llevo algún tiempo sin subir vídeo al canal. Lo último que supisteis de él es que tenía que pasar la ITV, pero algo no iba bien con el proyecto. Cuando ya lo teníamos listo para ir a pasar la ITV, vamos a arrancarlo y no funciona. Se quedaba completamente muerto, o sea, parecía que estaba muerto. Así que, bueno, la batería la tenía nueva, lo tenía todo nuevo, así que hemos tenido que coger y comprar otra batería. Lógicamente, comprobamos la que tenía y estaba muerta, se había muerto. Es verdad que la compré de las baratas, no os voy a engañar, pero aún así, llevaba muy poquito tiempo, entonces, no sé, es algo raro. Sinceramente la devolví y dije que no quería de esas. Cuando finalmente conseguí arrancarlo y sacarlo, pasó algo raro. Dimos un paso hacia adelante y 5 hacia atrás, como lo que llevamos haciendo desde que llevamos trabajando en este coche, literalmente. Tengo muchísimo miedo ahora mismo. ¿Está sonando algo? No sé qué es. A ver, me imagino que será cuestión de rodaje. De motor no es, no sé si lo escucháis. No sé qué es. Creo que son los discos que estarán tocando. Pero es súper extraño. Porque ya hemos cogido este coche y eso no sonaba. No sé si será cuestión de los frenos, no tengo ni idea. La verdad, crucemos los dedos, es que encima en media hora tengo cita con la ITV. Buah, el volante está completamente torcido, esto no lo había previsto. Me van a decir que tengo que... Voy a dar una vuelta a ver si deja de sonar, parece que está sonando bastante menos, ¿eh? A ver, me imagino que hasta que no asienten las pastillas no dejará de sonar, entiendo que será eso, no lo sé, no tengo ni idea, de verdad, os lo digo en serio que ahora mismo estoy súper nervioso. Es que cada vez está sonando más, no tiene ningún sentido, encima el volante está un poco torcido. Estoy tratando de frenar para llevarme esa capa de óxido, seguro que es el óxido y tiene pinta de que va a ser el óxido, ¿eh? Después de un rato circulando, el ruido comenzó a desaparecer. Es algo normal. Si alguna vez habéis dejado un coche parado una semana bajo la lluvia, sabéis que los discos se oxidan ligeramente. Ahora imaginad esto después de un año parado. Por eso, a medida que circulaba, el ruido se fue reduciendo. Y sé que habrá alguien que dirá, pero Dani, ¿por qué no los has cambiado si estaban súper oxidados? Venid por aquí. Estos discos están completamente nuevos. Yo no sé si alguna vez, vamos... Están nuevos, no tienen rebabas. El problema que tienen es que están un poco oxidados. Pero bueno, yo los veo que están bastante bien. De hecho, frena muy bien el coche. Me acabo de manchar, gracias. Vale, pero ahora te estarás preguntando ¿por qué he tardado tanto en subir este vídeo si el coche se ve igual? Desde que pasó la ITV han pasado 1000 cosas. Algunas las esperaba, pero otras hicieron que gastara aún más dinero. Para empezar, el mismo día que comencé a rodar con él, apareció una luz divina que todos los amantes de los coches tememos: el testigo motor. Aunque realmente no esperaba que no fuese a ocurrir, sinceramente. Y como si fuera poco, había que hacerle el paralelo, porque tras el golpe frontal nunca se sabe si un coche pisa bien o no. Por lo tanto, era algo preventivo y esencial. Además, dejó de funcionar la puerta del copiloto. Esto, por suerte, fue barato de arreglar, algo raro en este coche, la verdad. Y por último, ese maldito ruido al arrancar. Desde el primer momento que rescatamos este coche abandonado siempre ha sonado igual. Al principio pensé que desaparecería con el tiempo, pero no fue así. Una buena limpieza y engrase del motor de arranque y el problema está resuelto. Muchos de vosotros habréis seguido la serie y os estaréis preguntando cuánto me ha costado este coche, cuánto he gastado en él y si realmente me ha valido la pena siendo un deportivo realmente barato en buen estado. Tengo que reconocer que sobre el papel se veía mucho más rentable de lo que ha sido después, no solo por el tiempo invertido, sino por todos los contratiempos que hemos descubierto después. De hecho, tengo que reconocer que lo más barato de reparar ha sido el golpe que tenía. Antes de entrar en materia, es un buen momento para que te suscribas al canal, no cuesta nada y a mí me ayudarás a crecer y poder traer mejor contenido. Y lo más importante, dar vida a coches interesantes que no merecen ir al desguace. No lo hagas por mí, hazlo por ellos. El coche me costó 600 euros y sé que vas a pensar que es una ganga, yo también lo pensaba, pero tened en cuenta que es un coche siniestro, todavía hay que repararlo y el coche encima estaba en Barcelona, por lo tanto había que traerlo también. Gasté 425 euros en el transporte y el cambiarlo de nombre, lo cual está bastante bien, puesto que pedí el coche a un conocido
y alquilé un remolque por 40 euros. Por lo tanto, solo tenía que pagar la gasolina, que no fue poco porque cómo gastaba aquel bicho. Pero bueno, está bien. La reparación del siniestro, 450 euros. El capó, 100 euros. Y el mantenimiento completo, rueda, caja de cambios, sonda lambda, todo esto me costó 1.183 euros, lo cual no es poco. Sobre todo, a ver, he utilizado recambios originales y cosas que no son baratas. Si no, me hubiese gastado posiblemente la mitad. El coche, así como está, me ha costado 2.658. Así como está. Y es un buen precio, creedme, porque ahora mismo en el mercado están bastante más caros. En la fecha en la que se sube este vídeo, este coche está desde los 3.500, 4.000 hasta los 5.000, 6.000. Depende mucho del estado y de los kilómetros, claro está. Lo que sí tengo claro es que cada vez hay menos unidades a la venta y sobre todo unidades sin modificar, ya que este coche ha vivido varias generaciones, entre ellas la del tuning. Y este era el candidato perfecto para ello, aunque un coche que tiene historial accidentado siempre está por debajo de mercado. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso siempre recomiendo comprar un informe y que no te engañes. Pero claro, aquí no contamos la ITV, el tiempo que he pasado arreglándolo, que llevamos, bueno, literalmente en unos días va a hacer un año desde que lo traje. Tanto yo como mi padre hemos pasado muchísimo tiempo reparándolo. Contestando a la pregunta de si realmente merece la pena hacer esto en España, yo te voy a decir que si es por hobby y te gusta, sí, a mí me ha merecido la pena y me ha gustado mucho porque realmente tampoco he gastado tanto dinero. Si lo haces por negocio, créeme que esto no merece la pena. Porque al final, ¿qué voy a ganarle? 1.500 euros como muchísimo. Porque no creo que le gane más, sinceramente, ya que he gastado mucho dinero fuera de cámara. Y dinero que no he metido en las facturas, ¿no? Ahora bien, te estarás preguntando cuánto cuesta este coche realmente. A ver, los hay desde 3.000 euros... 2.500, más o menos, con problemas bastante graves. Este coche ahora mismo está perfecto. Es que no le pasa absolutamente nada, de hecho funciona muy bien. Por lo tanto, yo creo que más o menos le podría sacar unos 4.000 euros. Y estarás diciendo, bueno, pues le vas a sacar bastante beneficio, pero tampoco te creas, porque ya os digo que he tenido muchos gastos indirectos, como lo son gasolina, de ir, venir a los sitios. Como podéis ver, tiene bastantes cosas de pintura. El paragolpes tiene un roce, el capó pues está de aquella manera, de hecho tiene por aquí algunas picaditas. Entonces hay que repararlo de pintura, lo cual no me apetece en absoluto porque no voy a recuperar la inversión. Tiene algunas cosas en la carrocería y sobre todo, y mucho más importante, esta chapuza. Esto, si no lo recordáis bien, lo tapé con masilla y le eché un código de color distinto al que tenía el coche. Simplemente lo hice porque quería pasar la ITV, quería que si llovía que no entrase agua en el maletero. Ha cumplido su función, pero a mí me parece un poco feo. Personalmente, el objetivo de este coche era quedarse en mi garaje y mantenerlo como aquella joya que rescatamos del desguace, aunque el dilema al que me enfrento va mucho más allá, y es que he gastado más de lo que me esperaba en él. Sobre todo me ha llevado mucho más tiempo de lo que esperaba. Estoy seguro de que te has preguntado por qué no he subido vídeo en dado tiempo. Esta es una de las razones, aunque después de meditarlo bien, creo que hemos cumplido el objetivo que teníamos y era devolver este deportivo a las carreteras. Por lo tanto, toca pasar página. Me encanta este coche, no solo va genial, sino que me hace muchísima ilusión conservarlo como mi primer proyecto. Aquel proyecto que cogí abandonado, que ni siquiera funcionaba y con un accidente bastante grave. Pero te voy a ser completamente sincero, y es que realmente a veces hay que hacer sacrificios en la vida para poder avanzar, y esto es una de esas veces. Si estás viendo este vídeo es porque he vendido el coche. Finalmente he llegado a esa conclusión y en realidad este vídeo iba a ser completamente distinto, iba a ser como una pregunta a la comunidad a ver qué opinabais vosotros de si vendía o acababa el coche, pero finalmente he decidido deshacerme de él y no es por nada, el coche me encantaba y de hecho me hacía muchísima ilusión conservarlo como mi primer proyecto. Pero bueno, yo estoy seguro que la persona que se lo ha llevado lo va a disfrutar muchísimo y con el dinero que hemos recibido de él vamos a poder rescatar alguna otra joya o hacer otro proyecto interesante. Siempre cuando compro un coche me dejo llevar mucho por los sentimientos, aunque sé que es un error, sobre todo financieramente. Considero que si un coche puede llegar a transmitir una emoción no merecerá el desguace, sobre todo con la previsión que tenemos en nuestras carreteras. Déjame en los comentarios qué opinas de este proyecto, si tú hubieses hecho lo mismo, hubieses tomado la misma decisión o te hubieses quedado con él. Ahora bien, ¿cuánto cuesta este coche ahora mismo en el mercado? Bueno, yo diría que...